del Instituto de Educación Nacional. Y hecho todo lo que produce en época de he pasado ahora a Soy con mis estudiantes de proyecto. Mi interés actual es trabajar, continuar ese trabajo y principalmente vienen de Mira, Elena, si me lo permite, su nombre, y bueno, aunque ya te escuchamos, pero para conocernos y hablarnos de tu. Entonces, soy Ivonne Navarros, trabajo, llevamos 5 años y medio creando videojuegos educativos. Estamos entrando estamos un poquito. Bueno, hola, yo soy Rebeca Estrada Moscoso, soy creativo, soy profesora de educación preescolar y una maestría en informática educativa. En este caso, en nuestro trabajo, digo nuestro porque somos un grupo, sí, el interés es recopilar toda la experiencia de uno de nosotros en nuestros distintos niveles ha podido obtener desde educación básica, en educación media, educación media superior, y esto en el sentido de ver hacia dónde vamos, qué es lo que podemos lograr con nuestros niños. En particular, hemos estado trabajando últimamente con los docentes, estamos viendo el trabajo desde los niños, desde los 7, la tecnología, y podemos darnos cuenta de que la tecnología per se no es lo que va a hacer el cambio. Lo que hace el cambio es la que está usando la tecnología en beneficio de sus vidas. Y eso nos pues un gran aplauso para la gente. Mira, hacer cosas por muchísimas gracias, Vero. Bienvenida. Alicia Ramos Rodríguez, coordinadora de tecnología educativa en Aguascalientes. Mi formación es absolutamente en el área de educación, por trabajar en tecnología educativa. Aquí es cuando venían los campeones, poder entablar este diálogo educativo, porque a veces que vamos en sentidos diferentes. Uno puede ver ya
Primero, son chicos que vienen de física y que de pronto dicen, yo para qué quiero aprender pensamiento algorítmico si yo voy para... ¿Y qué hace esto atractivo? Pues el utilizar los circuitos lógicos y a través de esos circuitos lógicos hacer autómatas, y de ahí empezamos a construir un club de robótica que se llamó Solo para Aprender, y que este club de robótica nos ha llevado a ser miembros ahora del grupo de creativos que están capacitando a las educadoras de los centros del Politécnico. Y entonces, bueno, pues esas son como que de nuestras aportaciones ahorita haciendo software educativo a través de software de Scratch, cosa de niños, ¿verdad? Y con cosa de niños ahora estamos en un proyecto de robótica educativa para la enseñanza de las ciencias médicas. Y entonces creamos un maniquí de RCP con tarjeta Arduino, donde el profesor de ciencias médicas, el doctor Tenorio, y sus alumnos están enseñando a toda la comunidad de Fronteras Catalco a dar RCP con un maniquí robótico. Ok, Betty. Muchas gracias. Nos falta por allá, sí, para que... Muchas gracias. Solución 99 directora del Instituto de Innovación y Robótica. Constituimos el Instituto de Innovación y Robótica con un curricular de una maestría. Tenemos en la agencia una maestría en tecnología educativa con concentración en robótica educativa. La verdad es que para mí, y el ingeniero Martín de arriba, es un gustazo estar aquí con invitación de la doctora Marina Vicario. Ayer la conocimos la semana pasada. Nos dijo, vénganse, el tema de ustedes es industria porque somos empresa y porque captamos que realmente el sector productivo necesita vincularse con la área académica, con la área de desarrollo tecnológico, para poder unir esfuerzos y todo este talento, toda esta investigación que se hace, poder tener los elementos para masificarla, porque el problema que tenemos es realmente que llegue a más personas. Un verdadero gusto. Muchísimas gracias, Ángeles. Nos falta que nos hospeda. Sí, soy Guadalupe Lumiano. Tengo el gusto de conocer ya a varios de ustedes. Sí, es cierto que los hospedo porque justo soy la directora de innovación y estoy al frente de este espacio de trabajo. Yo tengo una larga experiencia, puedo contar que he hecho cientos de interactivos, distintos proyectos como el portal de jóvenes lectores, para que ustedes lo conozcan, y otros proyectos desde hace tiempo. Y ahora aquí en el Laboratorio de Innovación Educativa estamos ofreciendo talleres de programación para niños, para docentes. Todos nuestros talleres tienen la versión niños y la contraparte de los maestros para que nuestros proyectos puedan dar esos talleres a los niños, como Scratch, básico, intermedio, avanzado, la hora del código, Minecraft, Codum, ¿no? Y tenemos también unos de inteligencia artificial, algo de robótica, sobre el explorando Arduino. También estamos trabajando con nosotros en lectura creativa, usos de internet en el aula, etcétera, etcétera. Todo esto está difundido en el portal del INSE, están ahí las fechas y demás. Y bueno, es un gusto tenerlos aquí y compartir esta experiencia con ustedes. Pues muchísimas gracias por hospedarme. Les voy a presentar, cuando se va a presentar el proyecto, que casi nada aquí lo tengo por un lado de apoyo. Efraín Castillo, servidor. Yo somos Proyecto Jalisco, aquí junto con Contreras, somos proyectos de vecinos. Yo soy director de innovación y cofundador de Eléctrica. Somos una empresa de robótica educativa
Desarrollamos mucho material, contenido en robótica, principalmente robótica y programación para niños. Junto con Crismar actualmente tenemos una plataforma para la enseñanza de la robótica y la programación, de hecho la tecnología a nivel primaria. Más o menos al día de hoy tenemos unos 11,000 egresados allá en Jalisco y pues trabajando todos los días. Bueno, ya creo que Raúl nos dice, o no nos quiere decir, es que recientemente fueron a competir al rojo y se trajeron. Entonces, tienen grupos de chicos muy talentosos. Entonces, digo, en esta mesa que tenemos de trabajo tan impresionante, ¿no? Miren, les voy a decir, honestamente, no tenemos mucho tiempo. Nos pusieron muchas preguntas. Tenemos seis preguntas que nuestra jefa Marina nos las pone a trabajar. Y bueno, tenemos una mesa muy concurrida. Entonces, yo creo que o juntamos las preguntas o hacemos aportaciones muy cortas, porque si no, yo creo que nos podemos quedar aquí en serio todo el día. Y más que nada por la cantidad de experiencia que tenemos aquí, ¿sí? O sea, realmente es enriquecedor, es impresionante tener la cantidad de experiencia que está ahorita en este cuarto, ¿no? Yo, mi nombre es Tere Rodríguez, soy de la Universidad de Guadalajara. Actualmente estoy encargada de la unidad de apoyo a la academia de investigación desde la coordinación de tecnologías. Lo que yo hago es bajar todos los programas académicos que hay de todas las empresas. Por ejemplo, Cisco Networking Academy, Big Data University, que acabamos de tener un bootcamp con ellos. Entonces, esa es mi chamba. Aparte tengo la maestría en tecnologías para el aprendizaje. He coordinado la comunidad de bibliotecas digitales en CUDI y más que nada pues soy fiel admiradora de muchas de las personalidades que tenemos ahora aquí en esta mesa. Bueno, entonces les digo, tenemos una hora, ¿ya? Teníamos una hora 15 segundos, ahora tenemos una hora. Entonces, miren, la primera pregunta que tenemos de tarea es que ¿cuáles son los principales retos a los que deben hacer frente los productores de tecnología educativa? O sea, en México. Esta es la primera tarea que nos pone Marina para que cada quien la aborde, y Efraín nos va a hacer el favor y la grabación también de captarlos para luego hacer un resumen. Miren, yo no quiero presionarlos, pero no les puedo dar mucho tiempo, tenemos una hora. Entonces, ¿quién quiere empezar con cosas muy puntuales? ¿Verdad? Esto es para que los vayamos poniendo en todo esto, ¿no? En la relatoría. Ok, tenemos a Alejandro. Acá, mucho gusto, perdón. ¿Cuáles son los principales retos a los que deben hacer frente los productores de tecnología educativa en México? O sea, todos los productores de tecnología educativa en México, ¿a qué retos tienen que sortear o tienen que luchar, vamos, ¿no? Entonces, bueno, tenía a Alejandro, tenía ¿quién más? A Guadalupe, y a Vero, y a Ivonne. ¿Eres Ivonne, verdad? Ivonne. ¿Y está Carlos? Ok, entonces vamos a empezar con... Claro que sí. Claro que les damos un minuto de... Exacto, para que nos pasan el micro de allá. Si quieres sacarlo con Guadalupe. Sí, porque para que tengan si se requiere los que ya están aquí, como tiene que hacer, pero repetir. Exacto, para que... Sí, empezar.
Porque es como un puente entre lo de allá y lo de acá. Y no podemos responder exactamente a la pregunta. Ajá, o sea, sí, ok, está bien. Bueno, entonces, Es que quiero como enlazarlo a la discusión que se dio. Porque, ok, nos hablaron de la educación del futuro. Y yo lo que creo es que cuando hablamos de tecnología educativa, un poco tendríamos como que replantear el término, aunque no lo hagamos en este momento, ¿sí? Porque se habla de las nuevas tecnologías o de la tecnología digital. A mí me parece que antes de hablar de la tecnología, tendríamos que definir esa educación del futuro, ¿no? Y donde esté implícita la tecnología, porque hablamos de una economía digital y hablamos de unos términos muy tecnológicos, sin definir pues, el tipo de mundo que queremos y la conformación del tipo de persona que queremos. Y creo que eso es lo más importante. Y en esa definición de la tecnología educativa, no quedarnos únicamente a nivel de las nuevas tecnologías, porque una de las tendencias justo es echar la mirada atrás a otros elementos que están también conformando habilidades, destrezas, procesos de pensamiento que no solamente lo vamos a desarrollar a través de videojuegos o del trabajo con dispositivos digitales, etc. Y porque una de las tendencias, por ejemplo, es el movimiento maker, en donde se está recuperando el valor de utilizar las manos, de construir, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es redefinir, insisto, no en ese momento a lo mejor, pero nada más tener el acuerdo que cuando estamos hablando de tecnología educativa, no estamos hablando únicamente de dispositivos, de tabletas, de computadores y demás, sino de toda la tecnología, por ejemplo, que tiene que ver con la robótica, desde unir cables y pensar en mecanismos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el uso de las manos. Y complemento un poco lo que hace rato dijo el doctor, de ese miedo de que los niños estén utilizando la calculadora desde los primeros años de su formación. Bien, pero va a ser, voy a tener que estar tomando el tiempo para poder demostrar todos. Para respetar, voy a levantar la mano cuando esté el minuto y ustedes no. ¿Sale? Bien, gracias por mi experiencia como científico de casi 40 años, casi muy chiquillo, ¿no? Uno de los problemas que he visto yo, no solamente en las universidades de Puebla, sino en una gran cantidad de universidades del país, que se han diseñado, desarrollado y construido una gran cantidad de prototipos para la educación, prototipos tecnológicos para la educación, y son bonitos. El salto cuántico, llamarlo así, o el problema fundamental que hay para llegar a la producción es el binomio que sea universidad e industria. Es muy difícil, es ese paso que se debe dar, y todos nos quedamos en prototipos, en desarrollos a nivel de laboratorio, desarrollos buenísimos de mecánica, electrónica, computación, robótica, instrumentos médicos. Mi experiencia personal, yo diseñé, desarrollé y construí un sistema de laparoscopía para entrenamiento de médicos, y costó mucho trabajo llegar a la etapa de producción. Gracias. ok. Yo les repito la pregunta, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los principales retos a los que deben hacer frente los productores de tecnología educativa y médica? Sí, bueno, no sé si respondo a esa pregunta, pero también igual coincido con la maestra. Estamos recibiendo las preguntas. Claro, pero sí vamos a tratar de hacerlo. Bueno, hay un detalle importante que yo quisiera compartir. Hablábamos hace rato la maestra del tiempo, y es bien importante el tiempo porque los maestros no tienen mucho tiempo para producir su propio prototipos o, no sé, actividades interactivas, yo no sé. Yo me he dedicado muchos años a hacer actividades interactivas. Ahora estoy frente al grupo y ya no tengo tiempo de hacer actividades interactivas. Entonces, yo creo que uno de los principales retos es precisamente el poder, a lo mejor, coincidir empresas productoras con los maestros que tienen la experiencia en dar las clases, como para decir, a ver, maestro, ¿qué te hace falta en tu salón
o en tu clase de historia, o en tu clase de geografía, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Con qué software te puedo ayudar para que desarrolles esta materia? Yo creo que por ahí seguiría. Ok. Si se puede, siguiendo ese punto, creo que es como productores de recursos, creo que nos faltan recursos económicos. O sea, un gran problema para nosotros es que no tenemos manera de cómo incluso crear unos talleres que nos encantaría lograrlo, crear espacios donde desarrolladores y maestros están en conjunto, como hay un proyecto en Bolivia que se llama AINI, que hacen eso. Entonces juntan desarrolladores con maestros y crean productos para los maestros. Pero para eso también se necesitan recursos económicos. Como empresa privada, lograr que esto sea un negocio en algún formato, en unión con los investigadores, con las universidades y el sector privado, empresas, lograr un negocio o lograr que se apoyen fundaciones, el gobierno, creo que es donde ganas hay, infraestructura hay, falta. Ok. Va en el mismo sentido. Además, es que las organizaciones que se dedican a la producción de tecnología educativa desarrollen una capacidad organizativa que les permite transitar desde la fase del prototipado, que es donde la densa red de investigadores se hace presente, pero que genera un producto concreto que necesita ser escalado industrialmente. Y no nada más queda ahí, queda la fase de la comercialización. ¿Por qué? Porque llegamos a productos innovadores, pero que el mercado todavía no reconoce que los necesita, cuando ya los están necesitando. Yo no sé si es redundante, pero entonces esta necesidad, esta capacidad organizativa que requieren estos productores de tecnología debe de ser auspiciada y financiada por recursos públicos y privados en este tipo de redes. ¿Sí? Más o menos. Igualmente tengo dos retos, considero que tienen muy bien. Uno es lograr la adopción de esta propia tecnología educativa con un enfoque integral, generando recursos adaptativos para los diferentes tipos de aprendizaje que se dan a los estudiantes, para que se puedan lograr las competencias. Porque a veces los recursos pues, van dedicados a un tipo de aprendizaje, etc. Lograr un recurso que trate de fomentar esos los diferentes tipos de aprendizaje, creo que es un reto bastante fuerte y además no nada más dirigidos para la gente pues, tradicional, sino la gente con alguna discapacidad. O sea, que integren esos recursos es un reto fuerte. O sea, que no hay recursos no más para mí, sino para cualquier tipo de estudiante. Y el otro, que va un poquito también a lo que comentaba la maestra, es la formación, que para que se produzcan esos recursos se establezcan, se diseñen, se implementen laboratorios que tengan etapas bien definidas: producción, gestión de los recursos, usabilidad de los recursos, bajo una metodología. Muchísimas gracias. ¿Anita? Bueno, yo coincido con varias de las cosas que dicen aquí. Creo que una de las cosas es la vinculación es importantísima entre no nada más ustedes como productores, sino con los maestros, sino con los alumnos. O sea, los alumnos son parte importantísima de este espacio y normalmente se les deja a ellos que sean solo receptores, cuando ellos son los que a veces están teniendo las mejores ideas. Tal vez también que hay que dar seguimiento a los desarrollos, como es las patentes. Existen en México cantidad de patentes que se quedaron allí guardadas en las patentes y no hay un impulso por parte de las empresas para hacer realidad esas patentes. O sea que si ustedes dicen el periódico Reforma de este domingo, se habla de las patentes y las patentes están ahí. Cada vez hay más patentes y cada vez hay menos producción. Muchísimas gracias. ¿Quién sigue? Por acá. A ver, Hay otros tópicos. También, si gustan y tienen alguna idea, a lo mejor otro tópico también se puede, por si ya nadie.
seguimos con más preguntas que va a generar más ideas. Sí. Yo coincido con las ideas de los compañeros, en que conozcan los productores la infraestructura escolar. Si tú como productor debes volver como un estadista educativo para que enfoques tu producto hacia donde realmente se va a aprovechar. Porque podemos crear un robot, pero impacta igual habilidades mentales, pero realmente el joven cuando se hagan de la necesidad, o sea, va a aportar a la educación o a su propia personalidad. Sí. Gracias. Bueno, uno de los retos es sensibilizar al maestro a querer introducir la tecnología. Yo tengo la fortuna de haber sensibilizado a una maestra de historia, Julia de la CIP, y ahora estamos conformando los ciberlaboratorios educativos de tecnología y ciencia. ¿Qué es esto? Donde los alumnos de cibernética le están haciendo mapas sobre la Guerra Fría con impresora 3D, y entonces ya no el niño va al laboratorio, o sea, no es que esté el espacio libre del Club de Robótica e Informática, sino que el material del Club de Robótica se lleva al aula. Con el maestro de urgencias médicas estamos hablando sobre fracturas, y entonces también sobre modelos anatómicos, y se enseña anatomía, pero es producción hecha por los estudiantes, por el cerebro. Los estudiantes son los que tienen ese empuje, las ideas y las fortalecen, las enriquecen, y estamos trabajando con circuitos lógicos, con cuerdas, actuadores y sensores, y con eso se está trabajando para que la tarjeta de. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Sí, era exactamente lo que estaba pensando. La siguiente pregunta es, ¿qué tendencias tecnológicas debemos considerar como productores de tecnología educativa en los siguientes 5 años? Se las repito. ¿Qué tendencias tecnológicas debemos considerar como productores de tecnología educativa en los siguientes 5 años? Tecnología multiplataforma que respondan a distintas posibilidades de infraestructura, de conectividad, etcétera, ¿no? O sea, que no se dé por sentado que existe conectividad o que existe infraestructura, sino por un mismo proyecto que se pueda trabajar en papel, en lápiz, en armado de cartón, qué sé yo, así como quizás en tableta, en computadora, a través de la televisión, o sea, proyectos multiplataforma. No hablar de modelos, porque no existe un modelo, sino que abrir propuestas diversificadas. Muy bien, ¿quién sigue? Por acá con Héctor. A la hora, sí. Gracias. Bueno, a mí me sorprende mucho la tendencia actual de que sean las mismas comunidades las que producen. Yo vengo de una empresa productora, pero estoy viendo la tendencia, por ejemplo, de Google de proporcionar herramientas a los estudiantes para que ellos mismos produzcan sus videos, manuales y una serie de elementos educativos. Yo creo que la tendencia futura es que la misma comunidad estudiantil, con cierta supervisión o guía de los profesores y de las empresas privadas, sean los mismos estudiantes los que empiecen a aportar esa producción. Por ejemplo, YouTube es un claro ejemplo, es una empresa que no produce contenidos, vive de los contenidos que producen otros, las comunidades diversas. Yo creo que esa sería la tendencia, ya no depender tanto de los productores, que sí, que vivimos de eso, y algún nicho tendremos que seguir encontrando, pero sí la tendencia de que la misma comunidad estudiantil o académica sean los que produzcan sus propios contenidos. Yo sé que aquí te puedo hacer un pequeño comentario nada más, que estábamos platicando Efraín y yo hace rato, y que cuando se preguntan qué hacer para que se apropien, ¿verdad? Si ellos participan, claro que se apropien. A veces es que estamos viendo las cosas desde otra perspectiva.
Nosotros acá y ellos allá. Y sin embargo, nosotros somos los desactualizados. Ellos son los actualizados. Entonces, nosotros hemos visto en Guadalajara surgir comunidades que han trabajado en este tema. Bueno, era un comercial. Sí. ¿Había levantado la mano? ¿Sí? Sí. Ajá. Okay. Como tendencia, creo que debemos irnos por la línea de acceso abierto y datos abiertos. Que quitamos un poquito la parte de las licencias o bien que sean productos desarrollados. Muy bien, vamos a la lista, ¿no? Ya bueno, creo que una de las tendencias tecnológicas también que no dejamos de dejar de perder de vista es utilizar la Big Data y la nube, porque tengo estudiantes de cuarto o quinto semestre que los proyectos que hacen por equipo lo hacen en sus casas y hay sitios en donde pueden programar un solo programa y entre 3 o 4 colaborativamente a través de la pueden trabajar sin tener que estar en un mismo sitio. Entonces es una realidad, ¿no? Y una tendencia de la elaboración de educación. Acá voy a pasar yo el micrófono para que ustedes lo vean. Efectivamente, estábamos con esa tendencia. En el proyecto de Aprende en tu casa y ven a la escuela a hacer la tarea, hemos trabajado con eso, donde los alumnos se vuelven productores de su contenido, hacen libros digitales en colaboración, a distancia, de su software educativo, ¿no? Ellos hacen sus propios videos para aprender hasta las conversiones de decimal a binario. Entonces, esa es la tendencia, que el propio alumno, el propio estudiante, haga su entorno de aprendizaje. ¿Quién sigue? Por ahí alguien había levantado. No, yo nada más comentaba de lo que dice ella, que es, la tendencia es aprendamos aquí, allá y apoyar. Así es. Adelante, aquí. Tanto dispositivos, aplicaciones, software, todas las cosas desarrollan habilidades de acuerdo a habilidades y competencias de acuerdo con el nivel de los alumnos. Y aprovecho para mencionar algo que olvidé de arriba. Yo veo que se desarrolla mucho software, muchas aplicaciones, muchos dispositivos para educación superior. Y solamente como un dato, les digo que en el sistema educativo nacional hay aproximadamente 36 millones de estudiantes, de los cuales 26 millones están en educación básica. Sí. Acá, por favor. Va a ser pierna. Gracias. Bien, aquí hay una cosa que me preocupa y que malentendemos en México cuando hablamos de tecnología educativa. Una cosa es ser usuario de un aparatito y otra cosa es creador. A lo mejor soy más creador si hago mi desarrollo educativo con papel y lápiz a usar una calculadora. Entonces, yo he visto en algunos programas gubernamentales que los mejores promedios nos regalan una tablet. ¿Qué van a hacer? Entonces, ese es un problema que confundimos el ser usuario de un aparato supermoderno, que es el creador de tecnología. Ahí donde es el filo de la navaja, donde la gente no entiende. Y pensamos que usar el último grito de la moda de un aparatito, estamos muy avanzados, cuando muchas veces estamos más avanzados. Así es. Seguimos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, que yo no quisiera quitar la segunda. La segunda pregunta es, ¿qué métricas de desempeño? Perdón, en la tercera. ¿Qué métricas de desempeño deben considerarse como estratégicas para tener visibilidad en el impacto de la producción de la tecnología educativa? Les repito porque se oye así, pero miren, yo de manera especial
siento que los humanos tenemos una fijación con las mediciones. ¿Verdad? Siempre queremos medir y, bueno, pero nosotros nuestra jefa, se les voy a repetir, y ahorita dice, ¿qué métricas de desempeño deben considerarse como estratégicas para tener visibilidad? Dice, en la medición del impacto de la producción de tecnologías educativas. Es una pregunta que tiene relación con cómo medimos el ser visibles en el impacto de la producción de la tecnología educativa. Creo que por ahí va, ¿no? ¿Sí la resumí correctamente? ¿Estás de acuerdo? Entonces, tenemos el Lupita aquí como superactiva. Ay, hiperactiva. Adelante. A ver, dos partes, bueno, hay muchas partes. Exacto. Podemos identificar dos. Uno, con una preocupación, como tú decías, de medir. Coincido con el comentario de que de repente se vuelve como una obsesión, creyendo que si medimos estamos garantizando buenos resultados, y eso no es cierto, porque a través de la medición también podemos engañarnos y engañar a los demás de que algo está bien hecho. O sea, medir no es garantía de buenos resultados, pero sí es importante medirlo de alguna manera. Y la otra es que dice, para ser visibles, para tener visibilidad. Este término de la visibilidad hoy se maneja mucho en redes, en el uso de portales, de Facebook, lo contrario a que una información se pierda, cómo le das visibilidad, y significa que cómo la haces que esté al alcance de los usuarios y que se reconozca y que se utilice, ¿no? Y la otra tiene que ver con el impacto, y el impacto del recurso, o sea, hay tres cosas. El impacto del recurso pues tiene que ver con el logro del cumplimiento del propósito por el que fue diseñado, ¿no? Así es. Tenemos como esos tres elementos, habrá que desglosarlos. Sí, tenemos una tarea ahí. ¿Quién es más? Aquí está por un lado de ella. Adelante. Bueno, hablar de métricas es muy obvio, ¿no? ¿Qué métricas que quiero medir, etcétera? Entonces yo aquí nada más diría que, bueno, para ser visibles, es una de las preguntas que maneja, pues es establecer esas métricas, esos parámetros de medición, que no lo vamos a decir ahorita, ¿verdad? Pero que nos daría el propósito y la usabilidad de los productos. O sea, ¿qué propósito está cubriendo y qué tanto se está utilizando y por qué? Así es. Pero una acotación, una cosa es usar y otra cosa es la usabilidad. Son dos conceptos distintos. Ajá. Yo creo que las preguntas están difíciles. Como mientras serás medida. A eso no le hice yo, esa la hizo Madera. Sí. Intentaré en un minuto cerrar con la noticia lo que pienso. Creo que la pregunta 2, más que decir cuáles son las tendencias tecnológicas que debemos considerar como productores de tecnología educativa, tiene que ver más con el conocer cómo realmente en el mundo está plantada la industria de la tecnología educativa. O sea, dejarnos de ver como México y ver el planeta, cómo es que están las tendencias, como lo decían en la otra mesa, están las tendencias marcadas, la unificación, robótica pedagógica y un sinfín de cosas que yo algunos me interesarían ver. Hay que entender cuáles son los factores competitivos de la industria de la tecnología educativa, y una vez que los conozcamos, yo los desconozco en particular, ya serían claras las métricas,
las variables que tenemos que identificar y trabajar para ser visibles en el planeta como productores de tecnología educativa mexicana, para competir con esta pantalla interactiva Smart y poder tener la propia, la salida de su fruto del Politécnico, fruto de donde sea, de mexicana. Muy bien. Por acá teníamos a Alejandro levantando su manita. Muchas gracias por la manita. He trabajado muchos años en ingeniería biomédica y, por ejemplo, en CIBESAR, en mi posgrado ahí, hicimos un desarrollo tecnológico mexicano que es para una unidad de cuidados intensivos, que es para medir una métrica, para medir las variables fisiológicas más importantes para saber si una persona está sana. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial máxima, presión arterial mínima, temperatura, un marcapaso, etc. Eso sería para saber si un paciente... Después hay otras variables más complejas, los triglicéridos, de cómo está la hemoglobina, etc. Entonces aquí primero sería determinar y medir qué variables métricas vamos a determinar para saber. Por ejemplo, ahora me entero que por disposición gubernamental a los niños de primaria ya no se les prueba, ¿no? Y en la secundaria yo no voy a tener una variable métrica para poder probar si esa persona es necesaria o no sabe. Ya tiene razón. Sí, yo le digo a mí, no sé. Yo he estado en área que no saben escribir. Como estrategia, creo yo que desde el inicio empezamos a desarrollar el proceso de investigación, creamos o buscamos la factibilidad, la viabilidad de nuestro proyecto, a quiénes queremos impactar y cómo lo haríamos. Yo creo que desde ahí es aplicar el método. Ok. ¿Alguien más? Permítanme un segundito nada más. ¿Alguien de los que no han opinado les da por favor? Considero que una de las métricas que nos podría ayudar a ver si la tecnología tiene impacto, pero bueno, es muy necesariamente para hacer impacto, pueden ser los estudios piloto. Porque así, por ejemplo, en el proyecto del CENTI, lo que se hizo fue un estudio piloto para revisar la inclusión de la tecnología en el CENTI, debido a que en el estudio diagnóstico nos percatamos que trabajaban solamente con editores de imágenes, como el Paintbrush, por ejemplo, y entonces se dio las tareas, de revisar los programas, el programa de las educadoras, se hizo un plan estratégico con ellos, con docentes, y de recién se sacaron varias acciones de capacitación a las maestras que se desarrollaron varios interactivos. Entonces, podría ser un estudio piloto de bueno, es una estrategia. Es una estrategia que implicaría métricas. A ver, ok, ¿alguien más de los que Bueno, en realidad las métricas nos van a permitir comparar cómo estábamos antes y cómo estamos ahora de la tecnología. Tal vez estas métricas no nos gusten, pero ni modo. Es decir, profesores de primaria dicen que las tablets están haciendo que ahora nos cueste más trabajo enseñar a escribir a un niño, porque no quieren escribir, ya nos quieren con el dedo presionar. Entonces, si nosotros nos ponemos a medir eso, solo se da cuenta que la tecnología está retrasando el aprendizaje de esos niños. Pero cuando yo estoy frente al grupo, les digo, guarda tu celular, ¿dónde sales? Me salgo. Entonces ya la tecnología, aunque las métricas digan, vamos para atrás, ya que hacemos, ya están con nosotros la tecnología con los estudiantes. Entonces, algo que tenemos que hacer es no medir su conocimiento, sino la aplicación de este conocimiento. Que el estudiante me diga, este problema se resuelve con una integral.
Ahora habrá que ver si sabe cómo hacer la integral. Pero ya es una manera de estar midiendo si esa tecnología le está ayudando a la resolución del problema. Muy bien. ¿Alguien más para pasar ya a la ciencia? Ok, entonces, no, para pasar con... Era Alejandro, Héctor y Lupita, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, adelante, Lupita. Sí, bueno, es que es concluyente. Sí. Por las participaciones, bueno, me doy cuenta que manejamos distintas concepciones de lo de métricas, que implican las métricas. Por eso lo pregunto. Si hablamos de un proceso de evaluación, ¿no? que es lo que está detrás de esta pregunta, vamos a tener criterios e indicadores. ¿No? Quiero pensar que están utilizando la palabra métricas como criterios. Entonces, ¿cuáles serían esos criterios que en cualquier, ya sea nosotros como maestros en el aula, o el gobierno, o el productor de los recursos, etcétera, tendrían que utilizar? Y pues bueno, yo creo que son casi los universales, que sería la pertinencia, o sea, qué tanto está dando respuesta para el propósito que fue creado, ¿no? La congruencia, está bien dirigido a quien, o sea, tiene bien indicado a quien está dirigido, sería pertinencia, congruencia, de actualidad, eficacia. Muchísimas gracias. Entonces, primero ustedes dos, la pregunta. Vamos a definir qué son las métricas. Sería un poco fundamental. Y si me han permitido la mesa, al final quiero platicar una anécdota que pasó, que tiene que ver mucho con eso. Pero que no se puede grabar. No se puede grabar, ¿no? que la comida no lo diga. No se puede grabar porque es que tiene que ver exactamente de lo que estamos hablando. Está bien. Sí, pero después te dejan poder grabar, pero... Está muy bien, Alejandro. Aceptado. Bien, entonces, puedo decir, yo no devolvería la pregunta, no haría la pregunta, ¿cómo vamos a definir las métricas? Mi métrica desde la primera, hacer examen, si sería leer o escribir, si sería hacer matemáticas, sumar, restar, multiplicar, y métrica de libertad, en deportes, cuánto tiempo hacía los 100 metros, o cuánto saltar, son las métricas secretarias. Como que la tecnología nos ha rebasado, pues ya no sabemos si es posible o no es posible. Bueno, yo muy rápido, y coincido con algunos. Medir sí es importante desde mi punto de vista. Que miramos mal a veces es ya problema de metodología o de definir métricas, pero sí tenemos que medir. Aplicando las tecnologías, ¿cuántas veces hemos visto que se está equipando alguna escuela o se está capacitando a ciertos profesores y de entrada ya se está proporcionando tecnologías obsoletas o equipamientos que no son los necesarios? Entonces yo creo que las métricas deben desde antes, no solo en preparar los reactivos a los alumnos, sino medir la tecnología, definir una serie de mediciones de si la tecnología que estoy desarrollando como productor no es obsoleta antes de incluso de al mercado, y si los recursos y los equipamientos que le estoy dando a cierta escuela realmente son los que necesitan. Desde ahí yo pondría la idea de medir primero la tecnología, medir a los que la están desarrollando y bueno, ya después tendrán las mediciones de la eficacia de los alumnos, si el profesor es capaz o no, etc. Ok, adelante. Por allá fue primero Pilar, y luego yo. Muy rápido, con esto se la... Es que en realidad todo lo que ha dicho es cierto, yo le diría, basándonos en la tecnología educativa, así quiere, hacia el usuario. ¿Quién es el usuario? El alumno. Y si esa tecnología yo la apruebo. Sí, no escucho. Yo me diría, y no supe si yo me diría yo, Lupita, o yo me diría de aquí a acá. Entonces, yo comentaba, ¿no? Cuando he generado un producto, y ahorita estamos hablando de producto de tecnología educativa, ¿a quién va dirigido?
al usuario que nos estudiante. Y si yo produzco y voy a tomar medidas, o voy a establecer, perdón, métricas, pues esas métricas tienen que estar dirigidas a generar valor a ese usuario. Esa es la regla. O sea, para que aprenda. ¿No? Muchas gracias. Te toca. Yo creo que algo que falta es medir el proceso, porque al final, pues tú puedes ir 4 o 6 o 5, lo que sea, ¿no? Pero creo que el proceso es fundamental. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a escribir en la computadora y no esto? ¿Cómo llegaste al proceso de investigación? O sea, el intermedio del principio y el final a mí se me hace muy importante. ¿Cómo están pensando o por qué están llegando a ese resultado o cómo es que llegaron a ese resultado? Excelentes aportaciones. Vamos con la que sigue. Ok. Sí, bueno, la última. Yo creo que respecto a las métricas, todo lo que han dicho es importante, pero yo soy informática y la ingeniería de software, desarrollar los procesos de la ingeniería de software, como decía la maestra, desde desarrollar el software hay métricas, ¿no? Y la calidad del desarrollo de software se mide con métricas internacionales, ¿no? Que son estándares que se deben de respetar. Y debemos de buscar quiénes, si no se ha desarrollado, buscar qué métricas se tienen que aplicar para el desarrollo de tecnologías educativas. Muy bien. Excelentes aportaciones, ¿ven? Bueno, como bien dijeron las preguntas tan difíciles, seguimos. La siguiente pregunta para masticarla es: ¿qué tipo de perfiles de producción será necesario desarrollar para tener una industria fuerte de tecnología educativa en México? Les repito, la pregunta es: ¿qué tipo de perfiles de producción será necesario desarrollar para tener una industria fuerte de tecnología para la educación en México? Empezamos. ¿Quién? ¿Desarrollarse la industria? ¿Sí? ¿La repito? ¿Sí? Dígame con confianza. Vale. ¿Qué tipo de perfiles de producción será necesario desarrollar para tener una industria fuerte de tecnología para la educación en México? ¿Me permites empezar por el Malquita? ¿Sí? ¿Quién fue primero? Bueno, ok, ¿dónde fue primero entonces? Vamos a hacer una demostración. ¿Sí? Sí, ok, siempre sí. Allá no me vamos. Bueno, yo utilizaría un perfil que es movilidad, creatividad. Yo trabajo mucho este tema cuando doy cursos, y lo primero que les platico a los maestros y les digo ahorita: hacen la mano los que son muy creativos y son poquititos los que lo levantan. Entonces, ¿cómo puedes hacer creativos a tus alumnos si tú no lo eres? Yo me pregunto. Entonces, yo creo que uno de los perfiles es que yo me aboque a que yo soy creativo. Desde el momento en que estoy organizando mi clase, tengo que ser creativo. Desde el momento en que yo estoy pensando cómo hago que ese alumno al que cuesta trabajo tal cosa, ¿qué hago para que sea mejor? Soy creativo. Entonces, si nos asumimos como creativos, el perfil primero es que sean creativos. Ok. ¿Cómo tenemos alumnos creativos a esta edad que de niños les dijimos no hagas de hacer eso? No rayes las paredes, no interrumpas al adulto. O sea, los castramos los creativos, ¿verdad? Pero va aquí. Considerando los ambientes adaptados de aprendizaje como de la tecnología educativa, es importante que se adapten al perfil del estudiante, que se pueden determinar los perfiles. Unos pueden ser de acuerdo a su estilo de aprendizaje, como si son más visuales, si son auditivos, si son inductivos, deductivos, etc. Otro, matemáticas, que sería muy importante para las matemáticas, es si el estudiante es algorítmico o es conceptual.
Entonces, si sigue una serie de pasos, como le ponemos, deriva, integra, saque el límite, eso sería algo académico, conceptual, cuando ya emplea el concepto para resolver un problema. Y otro también, en particular en cálculo, sería irnos a los registros de representación simbólica que señala igual, que es el estudiante que resuelve el problema utilizando una gráfica, otro que es algebraico, que es la mayoría, y otro que es un método de tabulario. Muy bien. ¿Estamos ahí otra vez? Sí. Bueno, yo entiendo un poco más la pregunta por el lado del perfil del equipo productor. Sí. A mí me parece que, digamos, es un perfil como tal, pero que es importante ser multidisciplinario. Me he encontrado con muchas veces que hay profesores que tienen ideas brillantes pedagógicas que les cuesta mucho trabajo ponerlas, por ejemplo, en un videojuego, que voy a hablar de eso, que es como a lo que les un poquito más, es imaginárselo así, ya pensar en dinámicas, ya hacerlo atractivo realmente para los usuarios, es un poco difícil. Y por el otro lado tenemos desarrolladores de videojuegos o diseñadores de juegos como tal, que no entienden esta parte pedagógica, ¿no? Entonces, no es que tengan la obligación de saber de las dos partes, por eso hay especialistas en cada área, sin embargo, sí tener un poco de sensibilidad, el desarrollador que tenga sensibilidad de la parte de pedagogía, psicología, etcétera, y viceversa, que el pedagogo se empape un poco más de cómo funciona esta cuestión del tema y de aprovechar esos elementos ya que existen. Entonces, muy difícil. Adelante. Va para allá. Sí, y luego. Gracias. Sí, nosotros como todos si era perfil de producción, y nosotros porque en el PISA tuvimos y estamos trabajando bajo esos perfiles, que debe ser un poco multidisciplinario, el experto en contenido, el experto en la materia, el diseñador gráfico, el diseñador instruccional, el comunicólogo, que es el programador, el diseñador web, el administrador de la web. O sea, es un grupo que cada uno tiene su papel y que trabajando de manera multidisciplinaria pues podemos lograr tecnología ad hoc. Muy bien. Ya que no lo ya tienes, ya anda. De alguna manera ya lo dijeron. Yo ratifico lo de equipos multidisciplinarios, pero que además estén involucrados desde el principio en el proceso, ¿no? Porque en una visión tradicional, primero se diseña el contenido y después se lo pasas al pedagogo, después lo pasas al diseñador, y no, así no funciona. O sea, para que tenga una visión como integral de todos los elementos, entonces todos empiezan desde el momento de la preconcepción, digamos, ¿no? Para que todos estén inmersos y que no se distinga que por un lado va el diseño, por otro lado va el contenido y por otro lado está la metodología. Muy bien, muchas gracias. Por acá tenemos. Acá vamos a continuar. Sí, disculpa. Creo que coincido con que parte de ese perfil tiene que ser creativo, o sea, es como una parte clave. La siguiente es que debe ser comunicativo y una tercera clave, uno de los problemas con los que me he enfrentado para realizar el software es la humildad. Normalmente cuando nosotros hacemos un software, tenemos un equipo que está compuesto de un diseñador gráfico, un pedagogo, un psicólogo, un programador y un experto en contenido. Normalmente esas 5 personas son las que ocupamos para realizar el software. Normalmente el diseñador gráfico dice, yo quiero que tenga florecitas y ponga diferentes colores y vemos si no es intuitivo el software, ¿no? Oye, hablamos con el experto en contenido y el experto es un doctor, entonces como es doctor quiere que el tema sea de su doctorado, y hay que aterrizarlo y decirle, a ver, no, esto es para un software de secundaria. Entonces a veces el doctor dice, es que no me necesitas a mí para hacer un software tan sencillo, ¿no? Entonces, y a veces el ingeniero a veces es que esta tecnología, bueno, tú no sabes, yo soy el experto en tecnología, ¿no? Entonces creo que es comunicación, creatividad y humildad. Gracias. Entonces por acá, ¿quién lo tenía que separar? Voy a permitirme leer la que sí está muy relacionada. No, es que van muy relacionadas a seguir sobre el tema, pero a lo mejor es exactamente. Dice,
¿Cuáles son los principales saberes y capacidades de los aprendices a los que debe orientarse la producción de tecnología en educación? Como que está muy pegada, espero que nuestra sección sea. Es que estamos comentando que la siguiente pregunta tiene relación. Por si quieren ahí una vez, y empatamos dos preguntas. ¿Cuáles son los principales saberes y capacidades de los aprendices a los que debe orientarse la producción de tecnología en la educación? Que guarda, bueno, aquí decíamos que si guarda o no guarda relación con. Perfecto. Entonces, terminamos la participación. De los aprendices. Sí, efectivamente, porque una cosa es quien lo produce y otra quien lo va a quien lo va a destinar, ok, perdón. Pero lo interesante aquí es precisamente involucrar al que va a ser usuario en la producción. Eso es a lo que yo iba ahorita cuando veo. Los cibernéticos, precisamente, la cibernética, por definición, es una ciencia interdisciplinaria, ¿sí? Y entonces ahora vamos a manejar el concepto de transdisciplina, cuando las disciplinas se pierden el respeto. Cuando no importa si yo soy médico, puedo hablar de robótica. Cuando no importa si soy una maestra de historia, como la maestra Alejandra Morales, que ahora ya me salió más barato a mí enseñarle tecnología a ella, enseñarle tecnología al doctor Tenorio, que ellos me enseñaron medicina o historia. Y entonces estamos haciendo un proyecto con los alumnos de médicas, de historia y de cibernética sobre la Guerra Fría y encontrar el punto donde convergen esos tres tópicos. Cuando la Guerra Fría pues es el mayor desarrollo de la tecnología, ¿verdad? La segunda revolución industrial, y que a raíz de la Guerra Fría viene el mastógrafo. Entonces entra la medicina. Vamos, por acá. Bueno, yo sí la relación de las dos preguntas y veo que los perfiles, tanto como los hacia dónde va impactado, es el buen entendimiento de lo que es el método instruccional. Desde ahí evaluamos y estamos viendo si realmente estamos aplicándolo bien. Ahí es político. Ok, les voy a leer la siguiente que decíamos, que ahorita la abordó ya. Sí, o sea, lo que alguien quiera aportar sobre lo anterior, aquí es similar, pero es hacia quien va dirigido, quienes son los usuarios finales, no los creadores, ¿verdad? Ajá. Sí, miren, ¿cuáles son los principales saberes y capacidades de los aprendices a los que debe orientarse la producción de tecnología en educación? ¿Me repito? ¿Cuáles son los principales saberes y capacidades de los aprendices a los que debe orientarse la producción de tecnología en educación? Muy bien. ¿Sí? ¿Algunos de los que no han participado antes? ¿No? Entonces, acá está. Hay que dar yo esta pregunta, tal vez me gustaría responderla con otra pregunta. ¿Habrá que hacer diferencia? ¿O todo el mundo tenemos, o debería de llegarse a todo el mundo sin tener, ¿cómo explicarlo? O sea, sin tener las capacidades o saberes para un nivel? Es decir, por ejemplo, si yo voy a hacer una producción o un software para un alumno de primero de primaria y a lo mejor está en una comunidad y él nunca ha usado una tableta, debería de haber un software para ese nivel, para esos niños. Por eso yo lo respondería con esa pregunta: ¿habrá que medir conocimientos y saberes? A lo mejor para diferentes tipos de software tal vez, pero debería de categorizarse para cada uno de ellos. Es decir,
tenemos que cubrir todo el perfil de los aprendices. Muy bien, muchas gracias. ¿Con quién seguimos? ¿Quién después hay? Yo quiero recordar a un personaje, el doctor Bustamante, que él inicia un proyecto hace muchísimos años de encuentro infantil y juvenil de computación, estoy hablando de más de 30 años, y lo primero que él buscó en los aprendices y en los que iban a enseñar a esos aprendices fue una palabra: autoestima. Él dijo, alguien que tiene autoestima puede enseñar a otro. ¿Por qué debemos enseñarles a los otros que pueden hacerlo? Entonces, si generamos autoestima de que tú puedes, de que tú tienes la capacidad para, podremos tener mucho más productos que los que normalmente van. Y esto nosotros como el creativo lo hemos manejado. Acabo de trabajar con un niñito que me enseñó unos dibujos hermosos de robots, porque él quiere entrar a la robótica, porque él dibuja muy bien robot. Entonces, ¿por qué no hagan sus propios robots, sus dibujos? No los que yo le voy a poner, sino los que ellos diseñan. ¿Quién sigue? Okay. Estaba sí, adelante. También un cambio. Yo creo que estoy de acuerdo con la computadora, ¿no? A veces hacemos un recurso educativo, lo estamos dirigiendo para que haya un aprendizaje del sistema. Pero si no le damos un diseño que fomente habilidades y otras capacidades, pues nos estamos centrando nada más en el conocimiento teórico. Si tratamos de hacer recursos que fomenten, incluso que deduzcan a los chicos el conocimiento del propio recurso, estamos fomentando otras habilidades. Y si no les damos todo, o sea, no hay que hacer recursos para darles todo el conocimiento, sino para que lo deduzcan habilidades, conocimientos, ¿Lupita? No, o sea, ya pase para acá. ¿Sí? Yo creo que nuevamente se están utilizando dos conceptos, saberes y capacidades, y que no sabemos exactamente a qué se refiere, ¿no? Y los estamos como manejando de manera distinta. Todos sabemos que en cualquier recurso hay como tres aspectos: contenido, procesos y la parte emocional, ¿no? Dicho de otra manera, lo cognitivo, lo procedimental y lo afectivo. Quiero pensar que cuando hablan de saberes, se refieren a conocimientos, y cuando hablan de capacidades, se refieren a habilidades, ¿sí? Entonces, independientemente del dominio del contenido por el cual fue diseñado cualquier recurso educativo y de cualquier tipo, ¿no? Pues lo que pensaremos es el dominio del contenido. Lo segundo, pues estas habilidades deseables para todo nivel, que sería un pensamiento crítico, reflexivo, analítico, ¿no? Muchas gracias. Ya la vamos a pasar para acá, que vas a quedar a ¿está bien? Bueno, precisamente coincido con las dos participaciones de la maestra que habló de niños que no tienen la experiencia. Yo no sé, platicaba con Leo, yo tengo ya 10 años trabajando en un colegio particular y trabajo con niños desde primero de preescolar hasta tercero de prepa. Y actualmente este ciclo escolar entré a otro colegio que es su primer acercamiento a la tecnología. Entonces, en el primer colegio donde tengo ya mucho tiempo, tengo niños, por ejemplo, en tercero de preescolar, con los que ya empiezo a trabajar con Scratch, y ya me hacen sus dibujos y ya me hacen sus pequeñas animaciones. El nuevo colegio donde acabo de llegar, los niños de tercero de preescolar, tengo que empezar por enseñarles cómo usar el ratón. No puedo llegar a, vamos a usar Scratch, no. Entonces sí es importante distinguir las dos. Una cosa es habilidades y otra cosa son destrezas, ¿no? O conocimientos. Entonces no puedo yo introducir a un niño que no tiene la habilidad para mover un ratón, a que ya empiece a desarrollar algo con Scratch, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí es importante primero
las destrezas, primero aprende a usarlo y después entonces sí ya vamos a empezar a promover saberes, ¿verdad? Gracias. Acá sería Héctor. Bueno, yo no soy nada experto en tecnología, en temas de educación, solo les comparto una experiencia que creo que tiene que ver con la pregunta. Ajá. Yo tengo un hijo de 4 años y otro sobrino igual, van al mismo colegio, van en el mismo salón, los dos, voy a usar tu término, los dos saben usar el ratón. Y, sin embargo, noto profundamente que uno de los dos no va al ritmo de los del otro. Y no es porque tenga un retraso mental ni tenga una dislexia, simplemente son niños distintos. Uno se estresa demasiado estoy hablando de TI, les dan unos softwares para hacer dibujitos, etc. Uno de ellos se concentra muy rápido y hace los ejercicios. El otro se estresa mucho, no logra, como que se pierde el mundo. Entonces, yendo a la pregunta, probablemente sí sea necesario hacer cierta distinción entre ciertos segmentos de población que, aunque estén en el mismo grupo y hayan recibido la misma capacitación técnica, su capacidad de aprendizaje o de entendimiento no va a la misma velocidad. Así es. ¿Quién tenía por acá todavía? ¿A la Bueno, yo creo que los desarrolladores de software, por ejemplo, para niños preescolares, que son con los que yo trabajo, pues sí tienen que tomar en cuenta sus saberes, sus capacidades y sus intereses, ¿no? Ahí viene el interés, porque hay muchos niños que todavía no se interesan por la tecnología, que se les hace aburrido, ya ahí depende de nosotros. Pero yo creo que sí es importante que tomen en cuenta a la edad de los niños, el software que elaboraron, que nos dieron con Marina, es un software que no tiene sonido. Entonces, los niños no lo pueden utilizar porque tienen que leer, y los niños a esa edad todavía no leen. Entonces, es importante que tomen en cuenta las características de los niños, ¿no? Así es. Completamente de acuerdo. Bueno, vamos a la última pregunta, que ya casi huele a comida. Oigan, esta está buena, ¿eh? Ahora vamos a pelearnos con ¿cuáles son las regiones de México que se observan con mayor potencial como productores de tecnología educativa? La repito. Perdón. ¿Cuáles son las regiones de México que se observan con mayor potencial como productores de tecnología educativa? Y empezamos por ahí. Bueno, esto lo respondo con base en la experiencia que tengo como responsable del área de proyectos colaborativos aquí en el instituto, porque tenemos estados que ellos producen sus propios proyectos y se implementan a nivel nacional. Por ejemplo, Tamaulipas, Sinaloa, y vamos a darnos cuenta que siempre es como hacia el norte, donde hacen desarrollos. Galicia, la parte del norte y la parte del sur, pues siempre está pues rezagada, ¿no? Entonces, con base en la experiencia en el área de proyectos, yo tengo un montón de cosas, ¿no? Ok. ¿Quién sigue? Yo quisiera preguntar. Esta pregunta nosotros hablamos de robótica en y hablamos mandarín, nadie nos entiende. O sea, dicen robótica en Pekín, ¿qué es eso? Así está en nuestro México. Unos ciudadanos pensamos de un modo innovador y otros ciudadanos pensamos de otro modo, en una zona de confort. Yo pienso que hablando de regiones, más que de regiones, tendremos que hablar de zonas en las que se comparte cierta competitividad sistémica, que permite que algunos estados tengan más evidencia de que son buenos haciendo tecnología que otros. Cuando se habla de competitividad sistémica, se habla de los factores que están inherentes en el entorno para que algún proyecto pueda prosperar, ¿no? Entonces yo sugeriría que, yo no me sé la respuesta, pero que quede en la memoria
de esta charla que es necesario hacer un estudio sobre las regiones, regionalizarlas, analizando su competitividad sistémica para darle vida a proyectos de este año. Bienvenida al proyecto del ecosistema. Yo nada más rapidísimo, me gustaría invitarlos, hicimos un congreso hace como un mes que se llamó UDA, llamando un futuro educativo digital. Hay una página que se llama uda.mx y hay un botón que se llama Mapeando. UDA.mx, okay. Y hay un botón ahí en el menú que se llama Mapeando. Justo lo que hicimos fue mapear la mayoría de recursos digitales para el aprendizaje de Latinoamérica. Tenemos el mapa que está totalmente estático y estamos trabajando en esta onda digital. Lo vamos a hacer una aplicación para que cualquier gente pueda meter los recursos que saben dónde están y en qué país. Pero si, o sea, entren, hay un montón, hay varios recursos ahí anotados ya. Y si pueden, pues yo me apunto a que pasen y hacemos el mapa entre todos, un mapa de qué hay, en dónde y bueno, entonces estarías invitada a participar en todo esto del ecosistema, ¿no? Porque con tu herramienta solamente los demás pueden ir alimentando y digo, no hay que inventar el yo negro, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo? Hasta el tipo de la mayoría también. Entonces, que sí. Ok, vamos con la letra, que ya estamos. Alejandro y también ella. Muy bien, hace como 3 años vi en el periódico una noticia donde una escuela primaria había sacado el primer lugar nacional en la sierra de San Luis Potosí. No sé cómo estuvo el examen, pero el aprendizaje. Y después decía la directora, estamos en plena sierra y nos sentimos orgullosos de tener el primer lugar del aprendizaje, pero nos falta computadoras, decía. Y les digo, a ver, los investigadores, pues por eso tuvieron el primer lugar, porque no tenemos computadoras. Entonces, eso es lo que digo, el uso y abuso de esas herramientas. Eso es muy, muy peligroso. Entonces, bueno, repetimos, por eso tuvieron el primer lugar porque no tenían computadoras. Muy bien. Acá cerramos aquí. Precisamente eso, yo. El año pasado tuve la oportunidad de dar clase en la Universidad Americana de México, dando clase a chicos de 9º semestre de ingeniería en computación sobre la materia de robots móviles y agentes inteligentes. Eran las estrellas número 1, que eran de beta y demás, por sus habilidades. Y mis alumnos de cibernética de bachillerato estuvieron que eran las clasecitas de circuitos lógicos. Entonces, eran las estrellas con la tecnología que tenían. Es una escuela que no tiene un solo laboratorio, ya no digamos de robótica ni de electrónica básica. Entonces, pues son en lo que los maestros les están enseñando. Entonces, hay muchas comunidades en rezago, lo estoy poniendo acá, y entonces sería como repartir mejor esos recursos. Esa sería la propuesta. Muy buena propuesta. Oigan, Efraín Cerrado quiere hacer una relatoría. Está apunte y apunte. Entonces, le vamos a dar el uso de la voz y con eso terminamos. ¿Están de acuerdo? Sí. Trato de resumirlo más. Nada más una pregunta. Ahorita que nos Sí, no, de hecho, esta nos la tienen que dar. También esta que les dieron en su folder, que tienen que firmar abajo de que nos da permiso de grabarlos, etcétera, se las encargamos a las dos. ¿Esta no la repartieron? No, es solo se firma hasta abajo. Sí, aviso de participación, dice arriba. No, aviso de participación. Uno que dice, no, la que dimos aquí, de reunión anual, y la de aviso de participación. Esas dos
Se las encargan, por favor. Ese es ya nos quedamos perfecto. Bueno, chicos guapos y lindos, para de traer. A ver, terminen de llegar, Es importante que ustedes se vean reflejados en esta relatoria, ese es el objetivo. El objetivo es que su voz, que lo tiene, esté reflejada. Bueno, se inició la sesión con una presentación, luego se hablaba sobre los retos a los que se enfrentan los productores de tecnología educativa en México. Se habló, se intentó hacer un enlace entre lo que se habló del futuro, de la educación del futuro, con los dispositivos actuales que se deben ver con algunas otras tecnologías como la robótica. Luego se habló de los problemas que tienen las universidades para los prototipos, se habló del binomio universidad-industria que no se logra separar. Hay muchos prototipos buenos, pero no se cierran, ¿no? También se habló de que los maestros no logran, no tienen el tiempo de producir y de inmiscuirse, entonces hay una separación. Debería hacerse coincidir a los productores, con las empresas, con los profesores, ¿no? También se habló del modelo de negocios, del problema de los recursos económicos, también la parte de los prototipos. Se habló de que se tenían que hacer una adopción con un enfoque integral y adaptativa, inclusive, por ejemplo, pensando en gente con discapacidad. Se habló de que hay patentes tiradas, y se dijo que los productores deberían conocer la infraestructura escolar que existe actualmente para crear contenido que sirva. Se habló sobre sensibilizar a los maestros para que le entren a esta parte de la tecnología educativa. Entonces, luego se habló sobre las tendencias tecnológicas, se habló sobre que debe ser multiplataforma, se habló sobre que los mismos estudiantes deben participar en la producción, que una de las tendencias es que todo sea de acceso abierto, no licencias, que se podría usar Big Data y información que hay en la nube. Se habló de un proyecto de aprender en tu casa y en tu escuela, en que el aprendizaje debe estar en todos lados, ¿no? Y pensarse a los alumnos usuarios como hackeadores de tecnología, ese filo de la navaja de qué lado estamos, ¿no? Luego hablamos sobre las métricas de desempeño estratégicas. Se habló que la medición no implica siempre buenos resultados, no es una garantía, pero que es importante. Se habló sobre los propósitos y la usabilidad. Se habló que habría que medir con otras empresas cómo están en el mundo, que deberíamos competir en el mundo y que esas métricas iban a ir enfocadas ahí. Se comentó por aquí que los estudios pilotos pueden ser una estrategia de medición y que nos van a servir para comparar el antes y el después de la tecnología. Se habló sobre algunas métricas elementales, pertinencia, congruencia, grado de satisfacción, algunas elementales como sabe, no sabe, suma o no suma, cosas por el estilo, ¿no? Las métricas tienen que ir para generar valor y que se debe medir el proceso intermedio, ¿no? Entre el antes y el después. También se habló de las métricas para el desarrollo de software, que ya están muy estandarizadas y que no existen unas para el desarrollo específicamente de tecnología educativa. Sobre los perfiles de producción, se habló mucho sobre la creatividad, que deben ser adaptados al perfil de cada estudiante, algoritmo conceptual, registro de la representación simbólica. Multidisciplinar, creativo, comunicativo, humilde, ¿verdad? Dijeron acá para el desarrollo de software. Involucrar que va a ser usuario en la producción, se habló en varias, y así. Luego se habló sobre los saberes y capacidades de los aprendices. Se habló si se deben categorizar o no. Después, de hecho, se habló mucho de que sí deberían estar categorizados. Bueno, se habló sobre el mouse, si no pueden usar el mouse, ¿cómo es posible que yo les pueda enseñar una cosa? ¿No? Sí debe haber ciertas categorías. Se deben de propiciar desarrollos de habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, si hay que distinguir las habilidades contra los conocimientos, se necesita distinguir, y que los saberes, capacidades, y se habló mucho de los intereses, que
que deberían ser de acuerdo a la edad, ¿no? Sobre las regiones en México, por allá se mencionó el norte, Tamaulipas, Sinaloa, se resaltamos que bien, si no recuerdo. Luego, sobre las zonas competitivas sistémicas, más bien que geográficas, deberían de hacerse. Un estudio sobre las regiones se propuso por aquí. Finalmente, pues se habló de la propuesta del mapa, ¿no? Donde se pongan casos de éxito. Yo quería hacer un aporte nada más que no se hizo ya para concluir muy rápido. No, sobre los retos que nos enfrentamos los creadores. Yo enfrento todos los días con algo. Tengo que compito mucho con la tecnología de otros países. Entonces, eso para mí es un reto muy fuerte porque a veces le descarta, ¿no? Se dice, no sé cómo vas a competir con la ley, o sea, no le creo. Entonces, hecho en México, entonces, que debemos ser creadores y mostrarlo con una calidad estupenda que podemos competir contra cualquiera. Y la otra, las personas que toman las decisiones de usar los productos, pues que no nos descarten de inicio, que nos prueben, que vean que lo que se hace aquí se puede hacer muy bien y adaptado, no a las condiciones de un primer mundo, sino a las condiciones mexicanas. No sé si podemos matizar o cambiar un poco la de sensibilizar a los maestros para que utilicen la tecnología, porque yo creo que ya le tenemos demasiadas culpas a los maestros que no les corresponde. Y yo no creo que sea falta de sensibilidad, ¿no? Entonces, yo creo, bueno, porque parecía que es eso, ¿no? Y se habla mucho del rechazo del maestro, y eso no tiene, eso no puede, eso es un propio real, ¿no? O sea, eso no es cierto. Hay que, yo propondría que mejor que se creen las condiciones para que el maestro pueda utilizar tecnología. Sí, porque un detalle importante es el tiempo de manejar. A los maestros se les exige que hagan, no solamente que den las clases, que hagan las conexiones, que hagan que la cooperativa, yo qué sé. O sea, tienen miles de actividades y la mayoría de las clases, como para todavía tener que crear sus propias actividades interactivas, ¿no? En un momento dado, yo hace muchos años lo hice, pero no daba clases. Ahora que doy clases ya no hago más. Las uso las hice. Nada más quiere las hojitas. Las hojitas, por favor, las encargamos, ¿no? Aquí está. Bueno, háganos llegar las hojitas, por favor.
Podemos sacarlo el trabajo y de ahí vamos Y aquí nosotros manejamos el trabajo con pares y con un experto, un niño experto, que le va a ayudar a que... De hecho, a veces yo tengo varios bailaritos y si ahorita Depende de los centros, pero en promedio son 20 niños por grado. Máximo 20 o 25. Sí, nos puedes incluirlos en el video cuando bajas de contarlos en tu centro. Bueno, si nos autorizan, ya que ellos participen, es un seguimiento. O sea, es realizar unas pruebas diferentes, estar utilizando gente que no su organización, les funciona, no les funciona lo que tienen. Ok, sí, pues estaría. Sí, pues no, a mí también me gustaría muchísimo porque sí. Somos muy abandonados, aunque somos del Politécnico, somos muy abandonados. Sí, te lo mando tu correo para que lo vayas checando si quieres y ya tal vez, no sé, la próxima semana me comunico para que pues igual ya me dices si ya lo viste y si crees que para, o sea, a partir de hacer hay que piloto con ustedes, ya le tengo que ir a preguntarle a alguien o lo que sea. Pues es que sería ahorita con Marina. Así es, ella es la que ahorita nos está apoyando en este proyecto, aunque ya no hay comunicación de los CENIS, sí nos dio material. ¿No? Pero nos falta. Perfecto. Sí, pues no ese es el problema, ¿no? Sí, o sea, a veces se tiene el equipo, no es nuestro, pero bueno, se tiene, pero todos se necesitan.